Sé inglés, pero no puedo hablarlo. Puedo escribir perfectamente en inglés, pero no puedo hablar con fluidez. Si tú te identificas con cualquiera de estas frases, creo que este video es justamente para ti, ya que esto justamente también me pasaba a mí y yo me empecé a preguntar ¿por qué muchas personas que saben leer, comprenden perfectamente el inglés e inclusive lo pueden escribir, tienen tantos problemas al momento de expresarse y al momento de hablarlo? Y pues después de varios meses de estar viviendo en Reino Unido, he descubierto que hablar es una habilidad completamente diferente al hecho de escuchar, al hecho de escribir e inclusive al hecho de comprender lo que te están diciendo. Y esta habilidad es una habilidad que no se adquiere de la forma en la que normalmente estamos acostumbrados a aprender. Y es por eso que en este video les quiero dar las 4 razones por las que entiendes perfectamente el inglés, pero no puedes hablarlo y cómo solucionar estos problemas. Así que sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Hola a todos, yo soy Jimena Villagómez y como ustedes saben yo me dedico a hacer contenido relacionado a productividad, mi vida universitaria y un poco de mi vida viviendo en Reino Unido. Así que si te interesan algunos de estos temas y si encuentras interesante este video, te invito a que te suscribas, te invito a que le des like y te invito a que me sigas en mi Instagram, que es donde publico cosas más relacionadas con mi vida diaria que generalmente no publico en YouTube. Entonces, sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Dicho esto, ¿cuál es el principal problema que nosotros enfrentamos al hablar como estudiantes del idioma inglés y que generalmente no nos enfrentamos cuando estamos leyendo o cuando estamos escribiendo? Pues el primer problema es que no puedes permitirte el lujo de detenerte y pausar mientras hablas. Si te pones a pensar, puedes dejar un libro mientras lo estás leyendo y puedes pausar e investigar lo que significa esa palabra o preguntarte e intentar recordarlo. Lo mismo pasa mientras escribes. Puedes hacer una pausa, pensar un poco mejor cómo debes estructurar esa oración, cuál es la palabra indicada para usarlo, cuál es el tiempo, etc. E inclusive puedes volver a revisar lo que has escrito. Sin embargo, esto no sucede al momento de hablar. La realidad es que no cuentas con ese lujo al momento de hablar, sino que generalmente cuando nosotros hablamos, pues estamos hablando con otra persona y tienes que continuar el ritmo. No puedes decirle a la otra persona, espera, tengo que pensar un poco mejor esta oración o algo así. La verdad es que eso es algo que no pasa, sino que tienes que ir averiguando lo que vas a decir conforme lo vas haciendo. Y ahora te preguntarás, ¿y cómo se soluciona esto? Pues esta es una habilidad completamente diferente que solo se adquiere mientras hablas más. Y la verdad es que a mí me ha funcionado eso. Por ejemplo, ahora que estoy en Reino Unido, a mí me frustraba demasiado el hecho de que estaba entendiendo perfectamente lo que me decían los demás. Sin embargo, yo al momento de hablar parecía que no les estaba entendiendo porque no encontraba las palabras indicadas o me detenía a pensar si estaba bien lo que estaba diciendo, si era la forma adecuada de decirlo, etc. Y conforme he practicado hablando más, la verdad es que esto ha sido muchísimo más fácil para mí y es como he ido mejorando. Pues el segundo problema es que el hablar inglés requiere acostumbrarse a ciertos sonidos y a ciertas frases que generalmente no están en nuestro idioma, en el idioma español. Y para ilustrar esto les voy a dar 2 ejemplos. El primero es que vean esta tabla que actualmente va a estar en la pantalla y los invito a que intenten decir las siguientes palabras en voz alta. La realidad es que la mayoría de los hablantes no nativos, es decir, los que no tienen el inglés como su primera lengua, e incluso los que hablan con fluidez, los que tienen varios años pues ahora sí que aprendiendo este idioma, van a tener problemas para pronunciar al menos una de las palabras que están aquí. E inclusive yo, que me considero que tengo un nivel alto en inglés, ya que pues he sobrevivido aquí, pues palabras como mosquito yo generalmente lo digo como yo lo diría en español. Sin embargo, definitivamente no es la forma correcta de decirlo en inglés, porque yo estoy acostumbrada a los sonidos del español, no a los sonidos del inglés. Es como cuando las personas que hablan inglés intentan hablar español, lo hacen con sus sonidos y es lo que conocemos en México al menos como el acento agringado. El hecho de que en vez de decir perro, por ejemplo, digan pero, porque simplemente son sonidos a los que no están acostumbrados. Pues lo mismo funciona con nosotros. Ahora tú te preguntarás ¿por qué? Pues la respuesta es muy simple, simplemente porque son sonidos que nosotros no tenemos y que nosotros no hemos practicado en nuestra vida diaria. Por lo tanto, si tú eres un principiante en el idioma inglés, tu lista de sonidos no conocidos va a ser muchísimo más larga a la lista de sonidos no conocidos, por ejemplo, que yo tengo, ya que yo ya he estado 8 meses en Reino Unido, entonces ya me he acostumbrado a ciertos sonidos que antes yo jamás escuchaba en México. Y el hecho de conocer más estos sonidos es lo que hace que vayas teniendo más fluidez y que de cierta forma te empieces a escuchar mejor cuando lo hablas. Por lo tanto, un estudiante que intenta aprender un nuevo idioma, por ejemplo, piensen en el chino, no solo en el inglés, tienen sonidos bastante diferentes. Pues obviamente
tú, al no ser una persona que nació en China y al no ser una persona que se ha enfrentado con estos sonidos desde pequeño, pues no vas a tener estructuras neuronales que reconozcan estos sonidos y mucho menos que los puedan imitar de una forma sencilla. Sin embargo, les tengo una buena noticia para todo esto, y es que se pueden aprender estos sonidos. Entonces no todo está perdido. Y por poner un ejemplo diferente al de las palabras, ahora les voy a mostrar estas frases y les aseguro que la mayoría de ustedes se van a equivocar al leerlas. E inclusive yo me equivoqué al leerlas las primeras veces. Por ejemplo, la primera, run with the hare, hunt with the hounds. La realidad es que aquí es como un juego de sonidos y es porque tienes que saber perfectamente cómo funcionan cada una de estas palabras y tienes que olvidarte de la forma en la que lo dirías en español. Ten en cuenta que este ejemplo, a diferencia del primero, no tiene nada que ver con los sonidos asociados a las palabras. En este caso se trata de adquirir la habilidad de pronunciar una cadena extremadamente larga de palabras muy similares entre sí y de sonidos muy similares entre sí, pero que a la vez son bastante diferentes, lo que puede conseguirse practicando varias veces y asimilando las diferencias que tienen cada una de las sílabas. Dicho esto, y antes de continuar con los siguientes problemas, me gustaría un poco hablarles de una solución perfecta para ustedes, y es justamente Lingoda, ya que ofrece clases completamente en vivo y en línea todos los días y a todas horas. Además de esto, cuenta con cursos completamente diseñados de tal forma que los estudiantes puedan cumplir sus objetivos personales. Y una de las características que más me llama la atención de Lingoda es la capacidad de ofrecer calidad y flexibilidad al mismo tiempo, dos cosas que creo que todos los estudiantes aprecian demasiado. Además de esto, Lingoda no solo ofrece la posibilidad de aprender inglés, sino que también cuenta con cursos de alemán, francés y español. En caso, por ejemplo, en mi caso yo tengo un novio que no habla español, pues puedo inscribirlo a Lingoda para que empiece a hablar español. Así como un curso específico de inglés para negocios en caso de que, como yo, tú estés estudiando algo relacionado con administración de empresas, finanzas. Ahora, lo que más me gusta de Lingoda es que tú puedes elegir si quieres tomar tus clases con otros estudiantes o si quieres tomar la sesión uno a uno, es decir, solo tú y el profesor. Además de que el funcionamiento de la plataforma de Lingoda, la verdad, es bastante avanzado y me ha dejado sorprendida. Y que te permite tomar las clases que tú verdaderamente estés interesado en aprender y que tú verdaderamente pienses que te van a servir de algo. De igual manera, algo que me gustó bastante es que ofrecen clases 24/7 y esto es bastante útil sobre todo para aquellas personas que no estén, por ejemplo, en México, en Colombia o en su país, sino que como yo estén del otro lado del mundo y que generalmente no encuentren cursos online en vivo por el cambio de horario. Ahora, muy probablemente muchos de ustedes están pensando que Lingoda va a ser excesivamente caro por todas las ventajas que ofrece. Sin embargo, les tengo la sorpresa de que ustedes pueden obtener un reembolso de hasta el 100% si simplemente son constantes en sus clases, y esta es mi característica favorita de Lingoda, el Lingoda Sprint Challenge. Y básicamente en lo que consiste es un curso intensivo de idiomas del idioma que ustedes quieran, no tiene que ser el inglés, sino que ustedes pueden elegir el que quieran, en el cual te enfrentas al reto de tomar clases de forma constante durante 2 meses. Si asistes a todas tus clases durante estos 2 meses, Lingoda te va a reembolsar el 100%. Ahora también es importante mencionar que hay dos tipos de retos. Existe el Super Sprint Challenge y el Sprint Challenge. La diferencia de estos es cuántas clases vas a tomar. Para el Super Sprint tienes que tomar una clase cada día, es decir, 30 por cada mes. Y para el Sprint Challenge tienes que tomar una cada 2 días, es decir, 15 clases al mes. Para el Super Sprint Challenge te devolverán el 100% si cumples con esto, y para el Sprint Challenge te devolverán el 50%. Por lo tanto, si quieres alcanzar nuevas metas en tu idioma y ahora sí que de verdad aprender, lo considero una excelente alternativa. Y ahora sí que no hay excusas de no tengo dinero para pagar el curso, porque simplemente si eres constante lo vas a obtener completamente gratis, y esto para mí es algo que vale la pena, además de que sus clases verdaderamente son buenísimas. Y en la descripción del video les voy a dejar toda la información, les voy a dejar el enlace para acceder a Lingoda, y además tengo un código de descuento, el cual es Jimena2022, para que en tu inscripción al sprint, para que lo aprovechen. Y sin más que decir, ahora sí continuemos con el video del día de hoy. El tercer problema es que sin la práctica oral te faltará el ritmo. Y ahora voy a hacer una pequeña comparación aquí. 2 personas pueden hablar el inglés de forma correcta. Sin embargo, una de estas personas puede sonar 1000 veces mejor que la otra persona. Y esto porque generalmente los sonidos y cada idioma tiene un ritmo. La realidad es que el inglés, y en realidad cualquier idioma, tiene un ritmo, una fluidez que se consigue solo con la práctica. Tienes que cuidar no solo tu pronunciación, sino también la entonación, las pausas y la forma en la que dices las palabras. Por ejemplo, mi novio no habla español, sin embargo él dice y me hace la burla de que las personas que hablamos español
usamos muchísimo los sonidos r, e inclusive cuando está intentando hablar español dice palabras como entre o trecanto, porque él relaciona esos sonidos con nuestro idioma, porque cuando me escucha hablar español, obviamente con mi familia o con amigos o así, él dice que tenemos esos sonidos muy prepotentes. Y es lo mismo con otros idiomas. Por ejemplo, escucha el chino. Aunque no entiendas ni una sola palabra del chino, te vas a dar cuenta que tiene un ritmo específico. Lo mismo con el francés, con el italiano. Y lo mismo sucede con el inglés, a pesar de que no lo veamos de esa manera. Ahora, también una gran diferencia aquí es que el inglés lamentablemente no es un idioma fonético, lo que quiere decir que las palabras no se pronuncian como se escriben. Y es por eso que muchas veces la pronunciación puede ser un reto, especialmente para los principiantes. De igual manera, muchas veces aprendemos el inglés de una forma escrita. Sin embargo, el inglés hablado es muy diferente al inglés escrito. Por ejemplo, generalmente en Reino Unido se escucha mucho WhatsApp Bro, que no es para nada formal. Sin embargo, nosotros lo aprendemos como hello, how are you, que es un poco más formal y que generalmente nadie te pregunta cómo estás de esa manera. Por lo tanto, se podría decir que romper las reglas gramaticales no es algo raro en el idioma inglés. Y estas pequeñas características lamentablemente no se captan solo leyendo o escuchando, sino que tienes que hablarlo. Ahora sí que tienes que experimentarlo. La cuarta razón sería que hablar no es una actividad en solitario. Hablar, a diferencia de leer y escuchar, no es una actividad en solitario, implica a otras personas, lo que da lugar a dos efectos distintos exclusivos al hablar. Piensa un momento, y hablar, a diferencia de leer y escribir, es una actividad que no puedes hacer tú solito, sino que implica el convivir con más personas. Y esto da lugar a dos efectos distintos exclusivos del habla que a continuación voy a explicar. Primero que nada, el efecto de interacción. Cuando interactúas con los demás, generalmente compartes ideas en tiempo real. Es decir, tú dices algo y la otra persona te dice algo también. Sin embargo, esto no es algo escrito y no sigue un orden específico, sino que se va ajustando conforme la práctica va avanzando. Es decir, por ejemplo, yo te puedo decir, hola, ¿cómo estás? Y tú me puedes decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue en tu examen del mes pasado? O algo así. Es aquí cuando cambia completamente la conversación y cuando tú tienes que adaptar completamente lo que vas a decir. Segundo, el efecto del interlocutor. Aunque tu capacidad para hablar inglés sigue siendo la misma, la realidad es que te puedes poner nervioso hablando con algunos y puedes estar muchísimo más relajado cuando hablas con otras personas. Esto es justamente el efecto del interlocutor. Tu forma de hablar se ve afectada dependiendo de la persona con la que tú estés hablando. Un ejemplo de esto es que puedes sufrir un ataque de pánico, inclusive cuando estés hablando español, cuando te toca presentar enfrente de un grupo que tú no conoces. Generalmente estás muchísimo más nervioso a cuando estás hablando con tus amigos de toda la vida. Esto es lo que complica muchísimo más el hecho de hablar. Y esto solo se puede dominar hablando más y más y practicando más y más. Y justamente yo aprendí inglés leyendo y escuchando. Es por eso que yo tengo ciertos problemas para hablarlo. Y es aquí donde tú vas a pensar, entonces, ¿qué sentido tiene saber leer y escribir? Sin embargo, leer y escuchar no es un desperdicio. La lectura definitivamente ayuda al inglés hablado. También lo hace el listening. Inclusive el escuchar ayuda muchísimo más que leer. ¿Por qué? Porque simplemente te vas familiarizando con los sonidos. El hecho de escuchar una película de Netflix completamente en inglés te ayuda muchísimo más al hecho de leer un libro en inglés, para al menos desarrollar la actividad de hablar, porque te relacionas con los sonidos. Sin embargo, el inglés hablado es una habilidad en sí misma y por lo tanto requiere muchísima práctica al hablar. Por esto justamente es posible que no hables bien aunque tengas el mejor vocabulario del mundo, aunque tengas la mejor comprensión lectora y auditiva, o aunque escribas las frases más correctas desde el punto de vista gramatical. Por eso es posible que, a pesar de que hayas sacado las mejores notas en inglés, aún no seas capaz de hablarlo, por estas simples razones. Entonces, dicho esto, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido el hecho de saber por qué no podemos hablarlo, por qué es tan difícil adquirir esta habilidad. También les recuerdo muchísimo de Lingoda. La verdad es que sus clases funcionan bastante y les puede ayudar muchísimo a practicar el inglés, para que lo tomen en cuenta y se inscriban ahora mismo. Y pues, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye. I'm trying to